Si me has dado tanto, tanto, no podría vivir sin ti. Por eso te amo en esta mañana, Padre. Por eso te amo. Por eso te adoro. Será con todo tu corazón. Si me has dado tanto, tanto, no podría vivir sin ti. Abre tu boca y dile a tu Padre esta tarde. Por eso te amo. Por eso te adoro. Si me has dado tanto, tanto, no podía vivir sin ti. ¿Qué tanto te ha dado Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dado hasta hoy? Yo solo puedo darle gracias al Padre por lo que ha hecho en mi vida. Yo no sé, Dios, de dónde te ha llamado, de dónde te escogió. Levanta tus manos a los cielos, dile, Señor, gracias. Dile gracias, dile gracias, dile gracias, Pastor. Abre tu boca, habla con tu Padre esta tarde. Él está en este lugar para escucharte. Él está aquí para oírte. Pero tienes que abrir tu boca. Por eso te amo. Él es a quien quiere sentir en tu vida. Por eso te amo. Él te amó primero con amor Si me eterno. has dado tanto, tanto, no podía vivir sin ti. Desde el principio. Por eso te amo. Levanta tus manos a los cielos. Por eso te adoro. Si me has dado tanto, tanto, no podía vivir sin ti. Por eso te amo. Por eso te amo. Te amo, Padre. Te amo, Espíritu Santo. Porque tú llegaste cuanto más te necesitaba. Llegaste en el momento perfecto, Padre, para decirme que estoy, no temas. Yo te ayudo, yo sé quién te levanto. Yo soy quien te debe ayudar. Es grande tu fidelidad, incomparable. No hay nadie como tú. Bendito Dios. Grande tu fidelidad. Mira cuán fiel ha sido Dios hasta hoy. Abre tu boca y dile a tu Padre esta tarde. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú. Bendito Dios.
Gracias. Puedes darle el mejor aplauso a Jesús en esta lista. Dale, apláudele fuerte, 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 fuerte. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo en este lugar? ¿Y cuántos creen esa promesa que Jesús hizo de volver por una iglesia preparada? Nos estamos preparando aquí en la tierra que cuando el Maestro vuelva nos vayamos con el cuando dicen amén. Amén o no amén. Así es que no te rindas. Por más dura que sea el camino, nosotros hemos confiado en esa promesa que Jesús hizo. Y en esta linda tarde al Padre, volverás, volverás, Jesucristo volverá. Cántalo conmigo, por favor. Si puedes levantar tus manos, Volverás, como dice el volverás, Jesucristo volverá. ¿Dónde están aquellos hijos e hijas de Dios esperando al Padre? Volverás, volverás, Jesucristo volverá. Levanta más tu voz fuerte, dile. Volverás, volverás.
demasiado buenas, Padre. Dele mejor aplauso a Jesús en esta linda tarde. Aplaude fuerte, 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 fuerte. Gracias, Señor. Amén. Qué momento extraordinario. A través de estas melodías, reconocer y hacer saber nuestra gratitud al Todopoderoso. Yo estaba esperando hace mucho tiempo. Me alegro mucho por mis hermanos, mis hermanas, que hace tiempo ya no lo veía. Y me satisface verlos. Y cuanto más el Padre Celestial se gozará por ti como un invitado especial en este precioso tiempo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bríndale fuertes palmas a la Ministerio Profético Elio, presente en los 24 años de aniversario de esta hermosa congregación. En una ocasión, Jesús estaba frente a 5,000, sin contar los niños y las mujeres. De pronto, los discípulos estaban como aquellos que están con chaleco azul. Si pueden voltear hacia la puerta, como ellos. Y entre ellos estaban los niños. De hecho, los niños van a presentar esa actitud de poder descubrir qué hay en la reunión de los 5,000. ¿Y quién es ese hombre que cuando predica suceden cosas maravillosas? Un niño, a su nombre. Mientras Pedro decía, ya, hermano Aurelio, saca tu ángel, está haciendo mucho desorden. Aleluya, a su nombre. Hermano, no, tu niño no. Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A su nombre. Bendícele con fuertes palmas al Señor. Y no nos limitará nada a que en este tiempo vamos a presenciar también presentación de niños. Sé que durante este tiempo estuvimos, hermanos, hermanas, anunciando, se van a casar, bautizar y de pronto hoy vamos a presenciar presentación de niños. Amén. Esperando que los padres estén aquí y en esta parte vamos a dar el espacio al pastor, al presidente provincial de Huancayo, Pastor Freddy Ortega. Pastor Freddy, digna ser pasar y que Dios le bendiga y nada impedirá a que los niños vengan ante la presencia del Señor. Bienvenido. Gloria sea el Señor. Una vez más, iglesia amada del Señor Jesucristo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Amén. Buenas tardes, iglesia. Ahora ya la iglesia está de hambre. Muy bien, un poquito de tiempo, por favor. Vamos, hermanos, como ya mencionó el Aurelio, tenemos también una pequeña ceremonia de presentación de niños. Amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la palabra del Señor esta mañana? Amén. Pastor Jaime habló acerca de la familia. Amén. ¿Y cuántos pues tenemos una familia y nuestros hijos, no? ¿Cuántos creemos que la familia es la mejor bendición que Dios nos ha dado? O no, o no sé si tendrá usted otra bendición, pero para mí, mi familia es la mejor bendición, el mejor regalo que Dios me puede dar. Amén. No sé si a usted es lo mismo, de repente pues de su casa, su carro, no lo sé, pero particularmente creo yo que la familia, repito, es la mejor bendición que Dios nos ha regalado. Amén. Aleluya. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a invitar este día ya a nuestro hermano Cristian Omar Meneses Marín y Mariela
Canchari Paicampoma se encuentra con nosotros. Vamos a recibir también a los niños Lisman Cristian Meneses Canchari y Cristel Ciana Meneses Canchari. Amén. A ver, nos ponemos en pie, amada iglesia, a ver si el ministerio nos ayuda con una alabanza, por favor, mientras pasa. Ahí no pasa. Vamos a ver en una alabanza, por favor, hermano Juan, para que esta preciosa familia, nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Mariela, puedan pasar con su vida. A ver, con mi iglesia, esta alabanza que conocemos, amén, como estrellas que brillan, amén. Como estrellas que brillan son los niños que les aman, son tesoros que abonan al Rey. Adelante, por favor. Como estrellas que brillan son los niños que les aman, son tesoros que abonan al Rey. Amén. Como puedes llegar a la iglesia, estamos cantando en lo. Muy bien. Hermano Cristian, hermana Mariela, el Señor nos ha bendecido con unas preciosas joyas. Y tienes a un niño y a una niña que el Señor les ha bendecido. Amén. Quiero, por favor, recrear la palabra del Señor que ya mencionó nuestro hermano Aurelio, en San Marcos capítulo 10, el verso 13 hasta el 15, hasta 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, Jesús, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Palabra del Señor. Aleluya. Mi amado hermano Cristian, hermana Mariela, el Señor, en su voluntad, ha decidido bendecirlas y enviarlas estas dos preciosas joyas, un niño y una niña. Ahí está Clisman, ahí está Cristina. Y dice la palabra del Señor que herencia de Jehová son los hijos. Repito, herencia de Jehová son los hijos. Amén. No lo tomen de repente, ¿por qué llegó el niño? No lo hemos planificado, no. Dios no se equivoca. Amén. Repito, y decide bendecirlas con dos personas, una familia, al cual como padres tenemos una gran responsabilidad. ¿De qué? De guiarlos, enseñarlos en los caminos del Señor. Esa es la primera responsabilidad que tenemos como padres. Guiar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Criarlos en la amonestación del Señor. Amén. Ahí, ¿cuántos años tiene Clisman? 7. Cristel, 5 añitos. Gloria sea al Señor. Una vez más, ustedes deben aprender a disfrutar de sus hijos. ¿En qué manera? Iglesia, no solamente también nuestro hermano Cristian y Mariela, los que tienen hijos y aún los que tienen bebés. Tú debes de aprender a disfrutar de cada etapa de tu hijo, de tu hija. Amén. Porque tú vas a tener un bebé hasta los 2 años. De ahí nunca más tu hijo va a volver a ser bebé. Empieza otra etapa de la niñez. Amén. Hasta los 10, 11 años, donde empieza pues la pubertad. 14 años, la adolescencia. Luego la juventud. Y cada etapa es una etapa muy diferente. Amén. Muy diferente. A veces mientras estamos
con los bebés, con los niños, juega, disfruta, pasa tiempo con ellos, por favor. Pasemos tiempo con ellos. Amén. A veces los papás en este tiempo estamos tan ocupados, tan afanados, que papá trabaja, mamá trabaja. ¿Con quién le dejamos a los niños? A ver, en la guardería, ¿verdad? Y decimos, ya más adelante voy a pasar tiempo con ellos, más adelante voy a estar con ellos. No, no. Al contrario, más bien es la etapa donde más nuestros niños, nuestros hijos necesitan estar con nosotros. Amén. Es ahí. Ya lo dijo el pastor Jaime. Un matrimonio empieza 2 personas. Comenzamos 2, pero también vamos a terminar 2. Así como nosotros hemos dejado a papá y mamá y formado nuestra propia familia, nuestro propio hogar, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Es parte de la etapa de la vida. Amén, amada iglesia. Entonces, mi amado hermano Cristian y hermana Mariela, una vez más, debes de aprender y conocer primeramente que los hijos son una herencia de Dios, un regalo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. También debemos aprender, mis amados hermanos, que nosotros debemos criar a nuestros hijos en disciplina y adoración del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Muy bien. ¿Qué más, mis amados hermanos, necesitamos? También como padres es nuestra responsabilidad de ¿qué? De cuidar de nuestros hijos. Amén. De alimentarlos. De brindarlos también educación. Amén. Esa es una también de nuestras responsabilidades como padres. Amén. Para eso, como padres, nos esforzamos en el trabajo, salimos quizás muy temprano, nos desvelamos por querer dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso hacemos todos, mis amados hermanos, todos. ¿Cuál es el único deseo? Dar lo mejor a nuestros hijos, que no les falte nada. Y por eso nos esforzamos. Y ellos son nuestro motor, quien nos esfuerza y decimos, por mi hijo voy a hacer esto, por mi hija voy a hacer esto. ¿Sí o no, amada iglesia? Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. También, mis amados hermanos, este día estamos felices con nuestras familias. Amén. Otro que debemos de siempre tener en cuenta también es instruirle en los caminos del Señor. Muchas veces pensamos que enviar a nuestros hijos a la escuela dominical es responsabilidad del maestro enseñarle la palabra del Señor. No. La primera escuela va a ser nuestro hogar, nuestra casa. Amén. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. No necesariamente los maestros de la escuela dominical, por supuesto, son un apoyo, pero no. Los principales responsables somos nosotros como padres. Amén. Aleluya. Nos ponemos en pie, amada iglesia. Vamos a orar por estas joyas. Cristian Meneses Canchari, Cristiana Meneses Canchari. Conocemos a nuestros hermanos Cristian Omar Meneses, Mariela Canchari. Al campo. Oremos por ellos para que Dios primeramente cuide de estas joyas. Amén. Dios le dé sabiduría a sus padres para que guíen, instruyan a sus hijos en el camino del Señor. Me acompaña, por favor, amado iglesia. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Padre, por estas preciosas joyas con quienes tú bendecido, Señor, a nuestro hermano Cristian, a nuestra hermana María. Oramos y te pedimos, Señor, por Crisma, oramos por Cristian, Señor. Aquí tus joyas, papito amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos que cuides, Señor, de estos niños. Cuide de tus joyas, Señor. Que tú cumplas el propósito que tienes, Señor, con cada uno de ellos, Señor. Creemos, ¿por qué no, Señor? Que aún llamas a Cristian, Señor, a la obra. ¿Por qué no hacer de este niño un siervo tuyo, Señor? Que lleve tu palabra, tu mensaje. Llamar al ministerio pastoral, maestro, evangelista, no lo sé. De igual manera, Señor, por usted. Clamamos también por sus padres, Señor. Que tú les des sabiduría, que puedan guiar, Señor, estas joyas en tus caminos, papá. Puedan instruir en tus caminos, papá.
Gracias te damos, papito. También ayuda, Señor, a sus padres para que puedan brindar la mejor educación a estos niños. Puedan vestirlos, puedan alimentarlos, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, enséñanos a disfrutar de cada etapa de su vida de estos niños, papito lindo. En el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que tú nos has regalado estos preciosos niños. Tú nos has regalado, Señor, nuestros hijos. Es un regalo tuyo. Gracias, Señor. Gracias, papito amado, porque tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupa tu lugar, hermana iglesia. Hermano Cristian, hermana María. Ahora queremos hacer una pregunta, por favor. En presencia de Dios y de la congregación, ustedes consagran a sus pequeños al Señor y prometen criarlo en el temor del Señor. ¿Sí? Muy bien. Gloria sea al Señor. Ustedes se esforzarán por vivir ante estos niños una vida que les dé seguridad de su fe en Cristo. Amén. También prometes instruir a los niños para que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Muy bien. Sí, porque también a su tiempo ellos tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo. Amén. Y no confundamos. Lo que estamos haciendo se llama presentación de niños. Ya cuando sean ya más, tengan más edad, ellos tienen que tomar la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Ahí, en su edad correcta. Muy bien. También, mis amados hermanos, prometen ayudar en la formación de su carácter cristiano y hacer todo lo posible para crear un ambiente familiar que sirva como ejemplo de devoción a Dios. Amén. Y eso va a ser la mejor manera de enseñarles a Cristo, cómo ustedes viven delante de ellos. Amén. Eso va a ser la mejor manera de presentar a Cristo. Imagínense un ambiente que haya conflictos, peleas, y mis hijos que van a ver, ¿verdad? Y debemos tener cuidado de ello. Voy a también invitar a nuestra pastora. Estimada pastora, por favor, ayúdame. Vamos a tomar en tus manos a tus niños y hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Bendecirlos. Amén. Aleluya. Yo voy a bajar también abajo. ¿Qué les parece? Inclinamos nuestro rostro mientras que bendicen los pastores. Oramos un momento. Padre, Señor, gracias. Que sea aún a este tiempo. Seguimos dando por cumplir ese mandato, dejando que los niños vengan a mí. Ahora, en calidad de representación del hogar, tus siervos toman sobre sus manos la vida de cada uno de ellos y presentan delante de ti, oh Señor, poniendo en plena cobertura tuya, Señor, desde hoy hasta el final de sus días. Oh Señor, glorifícate en medio de ellos. Y aún estás en cada uno de nosotros, para que nosotros deberíamos de tener el corazón de los niños. Oh Señor, maravilloso eres tú. En tus manos está. En tus manos. Alabanza sea tu nombre, Jesús. Alabanza sea tu nombre, Jesús. Y la bendición sacerdotal, la bendición pastoral sobre los niños. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, papito. Y aquí, Señor, presentamos estas joyas delante de ti, papá. Gracias también por tu Padre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, hemos concluido nuestra preciosa ceremonia.
Adelante. Muchas gracias. ¿Pueden brindarle fuerte palmas al Todopoderoso? Esto se llama fiesta. Esto se llama aniversario. Gloria a Jesús. A ver, voy a pedir al asistente del secretario, por favor, me puede apoyar. Vamos a recibirle con fuerte voto de aplausos a aquel que trabaja detrás del secretario, una hermosa dama, es una preciosa mujer, mi amada esposa, para los que me conocen, mi amada esposa. Vamos a hacer firmar a los que corresponden. Hermanos y todos los presentes, en el nombre de Jesús, la presentación de niños no solamente queda solamente presencial, no. Siendo la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo una institución reconocida por nuestro país y respaldado también por la Constitución Política del Perú, nosotros y la Iglesia, la denominación, emite el certificado de presentación de niños. Entonces, para ello, vamos a... Hermano, quiero considerar algo, tal vez no quiero pasar. ¿A alguien has visto como a alguien que pueda presentar a los niños en la radio? ¿Quién es? A tu mamá, tu hermana, ¿quién más? Nada más. Tu hermana, su nombre es hermana Soraya. Vamos a recibir con fuerte voto de aplausos, por favor. Es uno de los jóvenes de la iglesia. Usted va a tener la dicha y el privilegio de hacer presente sus certificados a cada uno de ellos. ¿Alguna palabrita? No. Entonces, por favor, adelante, el camarógrafo ya está ahí. En este momento proseguimos a hacer entrega del certificado de presentación de niños a los... Muy bien, adelante, con mucho amor. Y es válido frente a instituciones públicas y privadas. Por favor, puedan dar la vuelta y mostrar a la congregación. Muy bien. Y esto no ha quedado en papeles. Ha quedado registrado en el libro de la presentación de niños. Muchas gracias. Ahora sí pueden pasar a su lugar. ¡Que Dios le bendiga! Muchísimas gracias. Mi esposa, muchísimas gracias. Y bueno, continúa la fiesta. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Si hay alguien que me diga, hermano, puedo bautizarme, la Biblia dice, nada te impide que te bautices. Al secretario ponle en apuros y tiene que hacer lo posible para que pueda suscitar lo que tiene que acontecer en tu vida. Nadie debe negar ese paso de fe que puedas dar. Y si alguien dice, me puedo casar, cásate, hermano. Padrinos hay, orquesta hay, ministerio hay de todo. ¿Qué te falta? Solamente decisión. A su nombre. A su nombre. Hermanos, con ese gozo, con esa alegría, en este hermoso tiempo vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas. Ofrendas no por condición, sino decirle gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por la salud. Gracias. ¿Qué podría ofrecer, que diríamos si analizamos a lo profundo, si todo es tuyo, aún la vida que tú me diste?